Universidad Cuauhtémoc, programa Doctorado en Ciencias de la Educación, curso Enfoques Filosóficos de la Educación, tema Educabilidad, presentado por Sergio Aldemar Mora Portilla. Hablar de educación implica abordar una serie de cuestiones íntimamente relacionadas y conformadoras del proceso, tales como la posibilidad, la necesidad y las condiciones y límites del proceso educativo. Para Fernández Ramona, la educación necesita de la acción de dos elementos, una con capacidad de influenciar y otra capaz de ser influenciada. Toda fundamentación de posibilidad educativa reside en una concepción del hombre como ser no enteramente determinado por la herencia o el ambiente. Toda posibilidad de transformación es lo que en la filosofía de educación se conoce como educabilidad. Veamos el concepto de educabilidad. Son varios los autores que atribuyen a Herbart tanto la introducción del término educabilidad. Por tanto, Herbart menciona que el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno. El concepto de educabilidad es de más vasta extensión, se extiende casi hasta los elementos de la materia. De la educabilidad volitiva se encuentran rastros en las almas de los animales más nobles, pero la educabilidad de la voluntad para la moralidad solo la conocemos en los hombres. Herbart en este párrafo alude con el término de educabilidad a tres aspectos: la plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva al hombre como categoría humana. Por tanto, la educabilidad es una categoría humana. La educabilidad es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llega a ser lo que es, nace en la peculiar forma de ser del hombre, se desenvuelve en el equilibrio dinámico y se orienta hacia la actualización o realización personal. La realización personal le convierte en el autor de su vida. La aludida plasticidad o variabilidad de los seres vivos, tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo, depende básicamente del grado de complejidad de su estructura biológica. A mayor complejidad de la estructura, mayor posibilidad de respuesta y de comportamiento flexible. Y a mayor simplicidad de estructura biológica, el grado de rigidez de su conducta es mayor. He aquí la diferencia entre el ser humano y el animal. Límites de la educabilidad. A la educabilidad se le ha denominado también como principio o límite de la educación, porque tiene sentido hablar de educabilidad con referencia a las fronteras humanas, ya que la mismidad humana radica en la capacidad para reflexionar sobre sus fronteras y en consecuencia asumirlas y desarrollarlas. Hemos presentado dos limitaciones que son la limitación existencial y la limitación de la corporeidad. Las limitaciones existenciales, puestas de manifiesto por los filósofos existencialistas, son limitaciones ontológicas que condicionan la educabilidad de un ser. No puede soñar utópicamente con capacidad ilimitadas. El hombre ni es plenitud de ser ni plenitud de perfección o de perfectibilidad. Por otra parte, la limitación mayor de la educabilidad es la corporeidad, porque ella circunscribe y fija contornos al espíritu, y el espíritu no es todo el hombre, y la totalidad humana está impregnada de todo lo bueno y perfecto, y de todo lo imperfecto y defectuoso. En este caso, la corporeidad, en que el hombre es materia, frena los impulsos hacia lo infinito sentidos del espíritu. Si la espiritualidad es la base de la educabilidad, la corporeidad es la base de sus limitaciones. El problema de los límites de la educabilidad fue tratado desde varias perspectivas de análisis, pero han sido tres las que acogieron a un mayor
número de defensores. Entre ellas tenemos el pesimismo pedagógico, el optimismo pedagógico y el optimismo moderado. El pesimismo pedagógico es la postura radical defendida por la corriente genetista del siglo XIX, desde Galton, que afirma que la educabilidad es prácticamente nula. Según esa teoría, nada o poco puede modificar el educador porque el código genético es la explicitación de toda conducta humana. La naturaleza es el principal factor del desarrollo humano y está determinada por la genética. Este pesimismo conduce al fatalismo y, como dijera Herbart, donde hay libertad no puede haber educación. Los defectos básicos de este planteamiento radican en la consideración como actividad propiamente específica, aquella de origen endógeno cuya meta es el desarrollo de programas genéticos del organismo, junto a otra también endógena a la especie a través de la cual alcanza sus metas evolutivas. Por otra parte, el optimismo pedagógico, esta perspectiva arranca de la consideración de que en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. Existen dos vertientes que son la sociología y la psicología. La sociología define la personalidad humana es un producto de condicionamiento social, mientras que la psicología define que a la personalidad humana se va configurando progresivamente según la experiencia que se ve sujeta. Por otra parte, el optimismo moderado se mantiene sorda al genetismo y al ambientalismo. Esa tercera actitud es fruto de la persuasión de que la interacción entre el código genético y el ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano. En este supuesto, la intervención educativa es oportuna y necesaria, porque es posible influir en la herencia, que jamás explicará en lo solitario el ser del hombre. Sin embargo, para Cavalli, solamente la interacción de ambos vectores genéticos y ambientales pueden permitirnos una aproximación a la explicación de la educabilidad. Características de la educabilidad. Son 4 las características que definen a la educabilidad: la personal, la dinámica, la intencional y la necesaria. La personal confiere a la educabilidad la categoría de existencia individual e irrenunciable y se genera desde la personalidad del individuo. La educabilidad es un derecho personal como individuo y como integrante de un grupo. Hablar de un derecho a la educabilidad es ante todo constatar el papel indispensable de los factores sociales en la formación del individuo. Por otra parte, la característica dinámica, libertad y autoridad son 2 términos ineludibles en la educación. El hombre no resuelve su vida si realiza su formación encerrando en los límites de su egoísmo individual. Todo lo que lo rodea influye en la constitución de su personalidad mediante la interiorización que hace de tales influjos, que contribuyen a enriquecer el desarrollo personal, posibilitando que las potencialidades se conviertan en acto. Esto es lo que constituye el carácter dinámico de la educabilidad. Intencional. El ser humano es autónomo en cuanto a ser individual, pero en cuanto se lo considera como debe ser, sufre influencias heterónomas que lo elevan hasta un plano ideal. De esas influencias heterónomas dimana la intencionalidad como característica de la educabilidad. Necesaria. Según Fermoso, la educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidad de autorrealización, de personalización y de socialización. Ser educable y poder llegar a ser hombre es la misma cosa. En la educabilidad se ubican por igual las potencialidades realizables por desarrollo natural y las realizables desde la intención del proceso educativo. Por último, tenemos la espiritualidad del ser humano.
La educabilidad es una categoría general del espíritu, incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto educado de educación, por cuanto solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Finalmente, podemos presentar la siguiente conclusión. Los docentes, como agentes promotores de la educación, estamos en la ardua labor de formar individuos que lleguen a desarrollarse plenamente tanto en lo intelectual como en lo moral, pues en la reflexión misma de la educación no es tan solo transmitir conocimiento y adoctrinar. El proceso consiste en formar individuos reflexivos que los conlleve a su perfeccionamiento y plenitud humana, con actos de moralidad que permitan relacionarse de una manera responsable, acertada ante una sociedad